Como el apóstol Pablo solía saludar en sus cartas, gracia y paz, ¿verdad? La paz que tenemos porque el Señor hizo la paz entre nosotros y Él por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por medio de la sangre de su Hijo y su gracia por sobre todo, porque solamente su gracia es la que nos esfuerza. Hoy una de la hermana que pasó preguntó si la vida cristiana es difícil, ¿verdad? Y yo la verdad no quise contestar porque probablemente iba a alargar un poco porque mi respuesta iba a ser que la vida cristiana es imposible, ¿verdad? Solamente es posible en la gracia de Dios, ¿sí? Pero si fuera por nosotros no podríamos caminar según la propuesta evangélica es imposible caminar, pero en la gracia del Señor, porque Él nos dice, esfuérzate en la gracia, ¿verdad? Y en la gracia de Dios, separados de mí ustedes no pueden hacer nada, dice el Señor, ¿sí? Pero en su gracia, sí, todo podemos en el Señor que nos fortalece. Hermanos, nosotros también estamos agradecidos al Señor. Es un privilegio y es un gozo, un refrigerio espiritual para nosotros estar aquí compartiendo esta mañana. Y yo les invito a tomar asiento, hermanos. Vamos a compartir esta mañana teniendo presente este motivo especial que hoy nos reúne. El conmemorar el aniversario de esta primera iglesia cristiana aquí en la ciudad de Valenzuela. Aunque de por sí ya es un gozo, es un motivo de gozo reunirnos cada vez que nos juntamos, ¿verdad? Cada domingo o cualquier otro día de la semana es un gozo reunirnos para celebrar al Señor, para enaltecer el nombre del Señor y para gozarnos en eso que ustedes estaban expresando también, en el amor fraternal, porque somos uno en el Señor, somos un cuerpo y cada vez que nos reunimos en su nombre es un gozo, ¿sí? Pero claro, hoy especialmente conmemorando el aniversario de la obra del Señor aquí en esta localidad, en esta ciudad. Yo les invito, hermanos, a leer la palabra de Dios en primera carta de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer los versículos 4 y 5 y después voy a saltar a los versículos 9 y 10. Entonces, primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5 y 9 y 10. Y dice así la palabra del Señor: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. En estos versículos que hemos leído podemos ver algo del inmenso privilegio que Dios nos da al llamarnos a ser parte de su pueblo, así como leíamos, una nación santa, un pueblo propio de Dios y un real sacerdocio, ¿sí?
¿Qué somos y qué somos llamados a hacer por la gracia de Dios? Vamos a estar profundizando un poquito en esto. Hermanos, aquí hay varias cosas que dice el Señor que somos, que es su iglesia. Dice que somos piedras vivas, para ser edificados como parte, como participantes de la casa espiritual de Dios, en la que Jesucristo es el Señor sobre su casa y Él es la piedra del ángulo, la piedra que desecharon los edificadores, pero que vino a ser la piedra principal. Esta casa es la iglesia del Señor. ¿Sí? Nosotros somos parte, somos edificados como parte de esta casa espiritual, como piedras vivas. En el Antiguo Testamento, hermanos, bajo la ley, estaba el tabernáculo de reunión. ¿Sí? Si bien el Señor les había dicho que ninguna casa era suficiente para Él, ninguna casa podría retenerle, sin embargo, en su misericordia, Él le dijo a Moisés que levantara aquella tienda, aquel tabernáculo, y desde ahí vamos a encontrarnos, le dice. Y desde ahí el Señor se propuso hablar a su pueblo por medio de su profeta, por medio de Moisés. Y aquello como nos muestra la palabra del Señor, era la sombra, ¿sí? Era la sombra de lo que después el Señor iba a hacer, de lo que ahora es, de lo que ahora somos, ¿verdad? Porque en el tabernáculo Dios puso su lugar, y más adelante cuando Jesucristo viene, Jesús se hace hombre, dice que Dios puso su tabernáculo entre nosotros, ¿sí? Cuando nosotros leemos en el Evangelio de Juan que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, leemos en nuestras traducciones, ¿verdad? En realidad en el original lo que quiere decir es tabernaculizó entre nosotros, o sea, puso su tabernáculo entre nosotros. ¿Sí? Y hoy día, otra vez, hay algo más, que es que Dios vive entre nosotros por medio de su iglesia. ¿Sí? Y no solamente por medio de su iglesia, sino por medio de cada uno de nosotros. ¿Sí? Porque la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Esto que tenemos es una bendición de parte del Señor, indudablemente, ¿verdad? Tener un lugar, tener un techo. Ustedes se dan cuenta ahora que se cortó la corriente, como tener un acondicionador de aire, por ejemplo, es una comodidad, es una bendición, ¿verdad? ¿Sí? Gracias a Dios que el calor ya no es tan pesado así como estaba allá por enero o febrero, ¿verdad? ¿Sí? Pero es una comodidad, es una comodidad, y en un lugar como este se reúne la iglesia del Señor. Pero ustedes saben que la iglesia del Señor no es este edificio levantado con piedra, con hierro, con madera, ¿sí? Aunque el Señor nos regala también esto. Pero la iglesia del Señor somos nosotros, y nosotros, dice, somos edificados en esta iglesia como piedras vivas, sobre la piedra principal, la cabeza del ángulo, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, eso somos, hermanos. Somos casa espiritual. Y somos también sacerdocio, ¿sí? Sacerdocio santo. ¿Cómo es que somos sacerdocio santo? Y bueno, ¿se acuerdan ustedes que en el Antiguo Testamento también había... No es que todos podían ser sacerdotes en el pueblo de Dios, ¿sí? Solamente de una tribu Dios dijo que iba a llamar a sus sacerdotes, y además de esa tribu a una familia otra vez, ¿sí? A la familia de Aarón. Solamente a Aarón y sus hijos, y después los hijos de sus hijos. Ellos eran los sacerdotes en el pueblo de Israel, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacía el sacerdote? Y el sacerdote era el que
aquel a quien se le tenía permitido, y ese era su servicio, era su ministerio para delante del Señor, el que podía presentar las oraciones, los sacrificios, los holocaustos delante del Señor. Pero como era también un hombre pecador, Aarón era pecador también y sus hijos también pecadores, antes de presentar los sacrificios, antes de presentarse delante del Señor, ellos mismos tenían que limpiarse, ¿sí? Ellos mismos tenían que ofrecer un sacrificio por sí mismos, ¿sí? Y ellos eran figura de lo que después iba a ser, eran una prefiguración, ¿sí? Porque después cuando viene Jesucristo, Dios establece un nuevo sacerdocio, ¿sí? Porque Jesucristo es nuestro sumo sacerdote que entró, dice, no con sangre ajena, sino que entró llevando su propia sangre. Y con su propia sangre entró una vez para siempre. Y no solamente entró llevando un sacrificio acepto a Dios, sino que además, dice, hemos leído aquí, que a nosotros nos llamó para ser sacerdocio santo. Hermanos, cada hijo de Dios, cada cristiano, ¿sí? Cada uno de los que es salvo por la gracia de Dios, ¿sí? Apartado del mundo, apartado de este siglo malo, como estábamos ya viendo también esta mañana, es llamado a ser sacerdote. ¿Sí? El sacerdocio, hermanos, el sacerdocio bajo el nuevo pacto es lo que realmente el Señor se propuso hacer siempre. No es que Dios cambió, Dios no cambia, ¿sí? Pero como Dios quería mostrarles que nosotros estábamos tan impedidos, y el hombre siempre está impedido por causa del pecado, entonces Dios escogió a una familia, ¿sí? Pero realmente el propósito de Dios era que todos fuésemos acercados a Él, que todos pudiéramos acercarnos a Él, ¿sí? Y así Él hace que su pueblo escogido, en su pueblo escogido, cada uno de nosotros pueda ser sacerdote, hermanos, ¿sí? Y todos nosotros entonces ahora limpios en la sangre de Cristo, y por medio de su sangre nosotros somos el real sacerdocio. Cada uno de nosotros tiene la libertad y tiene el privilegio de presentarse al Señor y ofrecerle sacrificios que son agradables, ¿sí? No un sacrificio como el sacrificio que se presentaba bajo la ley, o sea, el sacrificio de sangre de machos cabríos, de becerros y todas esas cosas. No, eso no, porque eso ya no hace falta, ¿sí? Eso ya fue presentado de una vez para siempre, ¿sí? ¿Qué es el sacrificio que nosotros presentamos al Señor? Y que es un sacrificio que a Él da. ¿Qué sacrificio podemos presentar? ¿Qué sacrificio, por ejemplo, podemos presentarle al Señor? Hoy aquí varios hermanos y hermanas estaban ofreciendo sacrificio. No sé si ustedes se dieron cuenta, ¿sí? ¿Qué sacrificio estaban ofreciendo? Y sacrificio de alabanza, ¿sí? ¿Qué es el sacrificio de alabanza? Fruto de labios que confiesan al Señor, hermanos. Ese es el sacrificio de alabanza. Este es un sacrificio agradable al Señor, ¿sí? El sacrificio de alabanza no es algo que está reservado para el grupo de alabanza, ¿sí? Claro, ellos también ofrecen sacrificio, ¿verdad? Ese también es un sacrificio. Y cuando nos reunimos y cantamos todos así, ese también es sacrificio de alabanza. Pero la alabanza al Señor no es solamente cuando cantamos, ¿sí? Es cuando cantamos, pero no solamente, ¿sí? Sino que cada vez que confesamos el nombre de Cristo, cada vez que proclamamos el nombre de Cristo, hermanos, ese es el sacrificio de alabanza que sube y que es grato, fruto de labios que confiesan al Señor, ¿sí? Eso es grato para nuestro Señor, hermanos. Así dice en la carta a los Hebreos. Podemos mirar esa declaración de la palabra de Dios allí en Hebreos capítulo 13. Dice:
versículos 15 y 16 de esta manera. Hebreos capítulo 13, versículos 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien, y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Sí? Aquí está otro sacrificio, hermanos. ¿Sí? Sacrificios, dice, tales sacrificios que nosotros como sacerdocio santo tenemos la libertad y tenemos el privilegio de presentar al Señor. Por medio de Él, dice. Por medio de Jesucristo. No aparte de Él. Esto no es algo que puede hacer cualquier persona. ¿Sí? Esto solamente puede hacer aquel que es parte del pueblo escogido de Dios. Salvo por gracia. Santificado en Cristo Jesús. Entonces, además del sacrificio de alabanza, el Señor dice también, y de hacer el bien. ¿Sí? Y de la ayuda mutua. Yo tomé nota de que la hermana Felipa estuvo diciendo eso, ¿verdad? ¿Sí? Como hermanos, el amarnos, ¿sí? El ser hechacuá, ¿verdad? El saber echar de ver de la necesidad de nuestro hermano, porque cuántos de nuestros hermanos aquí y en todas partes, ¿sí? En todas partes precisan muchas veces de nuestra ayuda. Y el Señor nos da sabiduría para saber discernir eso. ¿Sí? Y también nos da un trabajo, porque dice la palabra de Dios que cada uno sepa trabajar con sus manos, ¿sí? Para que pueda tener con qué ayudar a sus hermanos necesitados. ¿Sí? Hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, dice, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Estos sacrificios, y hay más todavía, ¿sí? Hay un sacrificio que yo les quiero mostrar en la carta a los Filipenses. Filipenses capítulo 2. Sí. En Filipenses, en la carta a los Filipenses hay una situación particular. El apóstol Pablo estaba preso, ¿sí? Estaba preso, no podía trabajar, ¿sí? Porque él trabajaba con sus manos para cubrir sus propias necesidades. Eso nos enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Porque él no quería hacer carga, dice. No quería hacer carga, pero igual habían hermanos, porque siempre hay necesidad en la obra de Dios, ¿verdad? Y habían hermanos que no hacían mucho caso de eso, ¿sí? Acá en esta carta podemos leer. Pero particularmente los hermanos de la iglesia de Filipos siempre tenían en cuenta las necesidades de Pablo, ¿sí? Y le enviaban su ayuda. Le enviaban por medio de Epafrodito. Y el Señor dice que este sacrificio era un sacrificio agradable, que subía delante de Dios como olor fragante. Así dice la palabra de Dios. Capítulo 2 de Filipenses. Versículo 25. Dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Sí? Epafrodito era mensajero de ellos, que le había hecho llegar la
la ayuda. Porque en la obra de Dios, hermanos, aquellos que llevan el mensaje, ¿sí? Aquellos que llevan, como los misioneros. Acá nosotros nos reunimos cada domingo, cada fin de semana, y todos tenemos a lo mejor nuestro trabajo, nuestras ocupaciones, ¿sí? Pero en otros lugares también hay personas que necesitan escuchar el Evangelio, ¿sí? Entonces no todos podemos ir, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros participamos en la difusión del Evangelio? Y participamos también con nuestras ofrendas. Y eso para el Señor es olor fragante, hermanos. Es olor fragante también cuando hacemos llegar nuestras ofrendas para los que llevan y para los que hacen la obra. Eso también es sacrificio, es olor fragante, es olor grato para Dios. Así que, hermanos, hay una gran cantidad de hechos y de obras en las que participan los hijos de Dios llamados a ser sacerdotes del Dios Altísimo, ¿sí? En 1 Timoteo, hermanos, capítulo 3, versículos 14 y 15. Si pueden mirar, por favor. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, 14 y 15. Dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Sí? La iglesia del Dios viviente. ¿Qué es la iglesia del Dios viviente? Es columna y baluarte de la verdad. Eso nosotros somos aquí. Eso ustedes son aquí, hermanos, en este lugar. Después de haber sufrido tantas persecuciones, agresiones físicas, ¿sí? Menosprecio y desprecio de parte de muchos de la comunidad. Nosotros estamos llamados a ser y somos como iglesia del Señor columna y baluarte de la verdad. Nosotros mantenemos firme el testimonio de la verdad. Ustedes mantienen, hermanos, firmemente asidos a la palabra del Señor. También dice de nosotros en Hebreos capítulo 3, versículo 6. La primera parte del versículo dice, Hebreos capítulo 3, versículo 6. Pero Cristo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Cuál es la casa? La casa de Dios. Y se suele decir así, por una cuestión de costumbre, se dice la casa del Señor, se dice por el templo, ¿verdad? Pero hermanos, tenemos que tener claro en nuestro pensamiento, ¿sí? Que realmente la casa del Señor es el cuerpo de los creyentes. Nosotros somos las piedras vivas de esta casa. Un día puede ser, hermanos, yo les digo nomás porque tenemos que estar preparados para todo, ¿verdad? Y las persecuciones que hubieron antes pueden volver, hermanos. De hecho que eso nunca cesó, siempre hay persecución en todo el mundo. Y puede venir aquí también, hermanos. El día que venga aquí, que vuelva aquí, sí, tenemos que orar por eso que tenemos que orar por nuestros gobernantes, dice la palabra de Dios, para que sigamos viviendo quieta y sosegadamente, ¿sí? No nos olvidemos, hermanos, de eso. Ese es un ministerio también que el Señor nos da, de orar por nuestros gobernantes, ¿sí? Pero si un día se desata una persecución y se dice, no, acá ya no se puede más, ¿verdad? Esto se va a hacer de acá, de este lugar se va a hacer cualquier cosa, ¿sí? Eso no hace que se muera la iglesia del Señor, hermano.
La iglesia puede volver a reunirse en la casa de la hermana como fue al comienzo, ¿verdad? ¿Sí? Yo sé que acá están celebrando el aniversario de creo que cuando aquí empezaron a reunirse, ¿verdad? Pero esto ya fue una iglesia mucho antes de eso, hermanos. ¿Sí? Ya fue una iglesia cuando comenzaron 2 o 3 a reunirse en el nombre del Señor. Y así, otro sacrificio, hermano, otro sacrificio espiritual que presentamos. Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y vuestros cuerpos, ¿qué quiere decir? Ustedes mismos, ¿sí? Nosotros mismos somos el sacrificio que presentamos al Señor. Nuestros miembros como instrumento de justicia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes de conocer al Señor, ¿sí? Muchos de nosotros anduvimos presentando nuestros miembros, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies al servicio del pecado. ¿Sí? Siguiendo la corriente del príncipe de este mundo. Pero ahora ya no es más así, hermano. Ahora hemos sido llamados, hemos sido santificados en Cristo. Entonces el Señor dice: no hagan más como antes, cuando eran hijos de ira, cuando no le conocían al Señor, ¿sí? Ahora ustedes no tienen más ninguna deuda con el pecado. Preséntense ustedes mismos al Señor como instrumentos de justicia. Ese dice aquí que es nuestro sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es nuestro culto racional. Entonces estos son sacrificios agradables que presentamos al Señor por medio de Jesucristo. Y nos leímos, aunque citamos también el sacrificio de nuestra contribución, las ofrendas. Vamos a leer ese versículo para ser bien preciso. En Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y un poquito más adelante, en el capítulo 4, versículo 13, eso que yo hacía referencia hace un momento. Filipenses 4:18, perdón. Dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Sí? Hermano, ahí, ¿qué es lo que él dice? No es que yo busque dádivas, dice en el versículo 17. No busco dádivas, busco fruto que abunde en vuestra cuenta, dice. ¿Sí? Pablo no quería ser pedigüeño, no quería molestarle, quería que salga del corazón de ellos. ¿Sí? Yo no estoy buscando dádivas, dice. Y por eso también el versículo que nos leyó el pastor. Si no vas a dar con alegría, si no vas a dar de corazón, no vaya nomás a dar, dice. ¿Sí? Aníderemeti. ¿Sí? Pues yo busco, no es que busco de ustedes, decía Pablo, que me den cosas, ¿sí? Yo lo que estoy buscando es fruto, ¿sí? Fruto del corazón de ustedes. Y eso también dice acá la palabra del Señor, que es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Sí? En la iglesia, en Mariano Roque Alonso, desde hace un tiempo nosotros nos hemos propuesto, no por nosotros, porque como leemos acá, Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. El apartar una parte de las ofrendas para ayuda misionera, ¿sí? Y misionero que va por el Chaco, allá por el Alto Paraguay, ¿sí?
recibe una parte de nuestras ofrendas, ¿sí? Porque a lo mejor por los lugares donde van los misioneros no se tiene el mismo confort y las mismas facilidades que se tienen por acá, ¿verdad? Entonces ellos precisan de nuestra ayuda, hermanos, para que consideren también, no sé, realmente no sé cuál está, cómo es, pero siempre eso es importante y es agradable al Señor, hermanos, ¿sí? Y apoyar, sostener a los que brindan su tiempo y a lo mejor muchas veces, como decía Pablo, con mucho gusto voy a dar de lo mío, decía, ¿sí? Para no ser carga. Aunque es muy difícil ser obrero a sus propias expensas, dice también la palabra del Señor. Así que todo eso, hermanos, es sacrificio agradable para el Señor. No es que busque dádivas, dice, ¿verdad? Sí, por eso yo no suelo acostumbrarme, y los hermanos de Roque Alonso van a poder corroborar eso y a lo mejor hasta se están extrañando de lo que estoy diciendo, ¿verdad? Porque cuesta eso de pedir, ¿sí? De pedir que se dé. No, cada uno tiene que dar de corazón, hermano. Pero sepamos que el sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan al Señor, ¿sí? Hacer el bien, la ayuda mutua, ¿sí? El presentarnos nosotros mismos, nuestros cuerpos, nuestros miembros, que es nuestro culto racional, ¿sí? Y nuestras ofrendas para la obra del Señor. Todo eso son sacrificios que Dios recibe con agrado, hermanos. Cuando hacemos por medio de Jesucristo y para la gloria de Dios. Somos casa espiritual, somos piedras vivas en la casa del Señor y sacerdocio santo. Quiero leer Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Para terminar con una alabanza al Señor. Y afirmando una vez más la vocación, o sea, el llamamiento que el Señor nos ha hecho por medio de Jesucristo y que nos ha constituido. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice así: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, te alabamos, Señor, por tu palabra. Gracias por ese privilegio, por esa obra que hiciste en este lugar, Señor, en esta iglesia, en este pueblo que escogiste para ti, Señor, por tu iglesia en todo el mundo y particularmente por el testimonio tuyo que plantaste en este lugar, Señor, como columna y baluarte de la verdad. Oramos, Señor, para que aquí siempre se siga proclamando, confesando a Cristo con fruto de labios que confiesan su nombre. Señor, bendice con tu gracia, con tu paz, con tu misericordia la obra en este lugar, Señor, para que conforme a tu propósito muchas personas más, Señor, escuchen, conozcan el mensaje de salvación a través de esta iglesia, Señor. Te alabamos, te damos la honra y la gloria ahora y por los siglos, por medio de Jesucristo. Amén.